Bienvenidos y bienvenidas ¿A dónde? al podcast de los rebeldes, al podcast que hacemos desde la desescuela y como, y aquí lo tengo apuntado, 90ª vez o ocasión que estamos reunidos en una plática educativa y me acompaña Cristi. Cristi, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Hemos llegado al episodio 90, Oscar. 90. Nos acercamos a los 100 y no sé cómo hemos tenido tantos temas para sacar. Bueno, no, hemos repetido un par. Uno que otro, pero esto ha sido interesante. Hemos repetido un par, pero sí hemos... Y fíjate que incluso yo creería que si tuviéramos más tiempo a nivel profesional, sí, es muy probablemente que esto fuera el doble. Sí. Porque técnicamente lo hacemos cada 15 días. Entonces más o menos deberíamos de fácilmente llevaríamos unos 200, 300 episodios si fueran diarios. Sí, pues sí, porque pareciera que con 90, no llevamos tiempo, pues llevamos un tiempo desde el primer episodio. Sí, pero sí, hemos tomado para prepararnos en cada uno, platicarlos y desenvolvernos. Yo creo que ahorita eso es lo que más me emociona. ¿Qué? Los 90 episodios. 90 episodios. Bueno, y como sabrán, ¿cómo estás? Bien. Emocionada, emocionada. Sí. Sí, es que realmente si quieren saber cómo estamos, en el episodio de hace 15 días lo contamos porque es el primero que grabamos durante esta jornada laboral de 2 episodios. Entonces es más fácil, o sea, no ha pasado diferencia desde que lo grabamos a esto. Ya, eso sí, entonces ahorita la emoción es llegar al episodio 90 y empezar con él ya, llevando la trilogía que hemos desarrollado. Terminaríamos con la trilogía justo de este proceso universitario, la elección de la universidad, que está en el episodio 88. 89, donde hablamos de la maestría, y 90. Sí. Que vamos a hablar sobre el doctorado, el PhD, el Olimpo. Digamos que no es realmente el nivel más alto a nivel académico, porque creo que hay un postdoctorado todavía, pero que todavía no me queda muy claro. Y por eso no lo vamos a tratar tan bien, porque no sé cómo funciona. Entonces, pues llegamos al doctorado. Sí, llegamos al doctorado. Grado académico que, al menos en nuestra legislación, es el más alto. El más alto, sí. Y aquí hay que entender una diferencia desde entrada. Diferencia entre doctorado como grado académico posgrado, dentro del proceso de posgrado, a doctor en medicina. O sea, son programas distintos, son niveles académicos distintos, que el doctor se le llama doctor y a nosotros dentro del doctorado también doctor, pero son como niveles o áreas distintas. El doctorado en general suelen ser orientadas hacia la investigación, a la construcción del perfil de investigador, y el doctor de medicina pues a la área de medicina va. Sí. No sé si son comparables, eso nunca lo he tenido en duda, o más bien siempre he tenido la duda, y nunca he tenido claridad en ese sentido, así que mejor tratemos los distintos y vamos a hablar de cualquier otro doctorado que no sea el de medicina. Sí. Para que quedemos claros. Doctorado, sí. Ya mencionaste, cabal, como iniciamos las veces pasadas, en tratar de entender el concepto que es, cabal, el grado máximo que tenemos ahorita está mencionado así, es académico. Es definido como el tercer ciclo de estudio que puedes tener. Yo lo he escuchado mucho con el tercer ciclo, me costó entenderlo. Y es cabal, porque el primer ciclo entiendes a la universidad, el segundo ciclo es la maestría, y el tercer ciclo de aprendizaje dentro de la educación formal es doctorado. Y ya lo dijiste, adquirís, creo que lo dije bien. Sí, adquirís las competencias y las habilidades relacionadas o desarrollar al área de investigación científica. Sí. Y a ellos le agregan la palabra de calidad. Pues dejémoslo en investigación científica, porque el término de calidad es bien relativo. Sí. Porque una investigación de calidad, ¿cómo la medís? Por los resultados.
no sé, investigación científica. Investigación, sí, ahí están. Es decir, ahí está cuando hablamos de investigación científica, hablamos de un proceso sistematizado, que lo vimos en clase nosotros hace poco, porque doy métodos de investigación. Y justo, y si hay un alumno que lo está viendo, ¿qué vimos? Vimos justamente, es un proceso sistematizado de aplicación de un método científico, porque no hay solo uno, hay varios. Sí. Referimos entonces a esta persona que estudia doctorado a alguien que va a ser un experto en la materia. Pero fíjate en este caso. Ajá. Así está definido sí, según concepto. Sí, es que totalmente de acuerdo. Es un experto en su punto específico o situación problemática a la cual va a indagar, y investigar. Crea un conocimiento nuevo, resultado de esa investigación. Sí, justamente. Solo que hay una parte que a mí tampoco me... O sea, porque cuando hablas de estudiar, hablas de un proceso en el cual hay un diálogo, en el cual hay un proceso como muy... Por ejemplo, en la maestría, por ejemplo, vas a una clase y vas construyendo alrededor de la experiencia de clases. El doctorado tiene diversos programas. Hay unos programas en los cuales vos tenés una parte de materias, de asignaturas. Hay otros, por ejemplo, que son simplemente 2-3 años de investigación, de entrada a la investigación. Claro que probablemente están orientados a alguien que ya tuvo un doctorado preliminar. Y hay otros que fíjate que esos los he visto también, que son doctorados académicos, que son como... Es que yo no sé si son doctorados express, pero que tienen como una estructura mucho más simple y mucho más cortita, o sea, como que fuera un predoctorado, más o menos por ahí. Ajá, esa es una tendencia que he visto mucho, como que no tenés el tiempo para los 3-4 años, lo reducís a una investigación mucho más pequeña, que puede estar más asociado al tema comercial, ¿va? Del nombre. Por esto que a la gente le gusta el título, ¿va? Sí. Pero eso. Y sobre eso entonces vamos a hacer las 3 preguntas que hicimos en maestría. ¿Cuáles son las Tratar preguntas? de entender por qué lo estudiarías. Ajá. A nivel, ahorita ya no me acuerdo, solo me acuerdo del nivel personal. Estaba a nivel personal, a nivel profesional. Y o sea, el mercado laboral te lo pide. Exactamente. Y eso económico también lo vimos. Fíjate que yo quiero, previa a eso, hablemos de estudiar. Sí. Porque cuando nosotros, como te decía, preconcebimos la idea de estudiar, o sea, hacemos este asocio como la universidad, como que estamos en clases. Y a eso iba con lo anterior, que al final el doctorado, si bien es cierto, tenés una etapa de clases, no necesariamente el verbo adecuado es estudiar. Porque realmente no es que te pongas a estudiar tus notas o hacer este proceso más tradicional del concepto, sino más bien es un proceso que a pesar que puedas estar en clase, o sea, prácticamente empezás a construir tu investigación. Haces mucha lectura, muchos escritos, es un diálogo más que una presentación magistral en este caso el doctor ponente que pueda guiarte la materia. Entonces, yo con el estudiar un doctorado siempre me he hecho ruido porque si entendemos como el proceso académico de inscribirte, está muy bien, pero de hacerlo como que fuera una rutina dentro de una acción educativa, ahí me ha hecho ruido. Ahorita no tengo la conclusión, probablemente cuando lo termine te podría explicar mejor. Ya puede haber otro panorama acerca de este mismo tema. ¿Por qué lo empezarías? ¿Por qué lo harías? ¿Por qué lo harías? ¿Por qué irías a buscar un doctorado? ¿Querés que nos vayamos a lo fácil? ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es que no lo harías por pisto. Por dinero no lo harías. Primero, y lo explico. Primero, vamos a hablar del contexto nacional. Nada más, porque es lo que yo puedo hablar. En el contexto nacional, el porcentaje de investigaciones y de investigadores es muy poco en comparación al nivel de profesional
ya sea maestrías o grado, el porcentaje que llegan a este tercer ciclo de aprendizaje, tercer ciclo académico, es micro. Y que lo ejercen. Cuando se disminuye todavía más. Y lo ejercen no se va, porque acuérdate que esas estadísticas son de que lo tengan. Sí, sí. Ejercerlo probablemente se debe disminuir más. Porque hace poco justamente miraba una estadística de la Universidad de El Salvador, del área de investigación, que no recuerdo el periodo, pero te imaginarás que en El Salvador, imagínate que un periodo de tiempo definido, 1 año, 6 meses, que solo aparezcan 1,000, 2,000 investigaciones. O sea, no es nada. O sea, es prácticamente, incluso, y es muy probable. Y están relativas a algunas áreas, en y su mayoría. Que eso me faltó preguntar, ¿sabes? Para ver, yo estoy probablemente tengo la percepción que deben de estar muy orientadas a economía, o a medicina, probablemente a ciencias, sí. a ciencias puras. Sí. Y que de repente áreas como arquitectura, educación, probablemente sean las que menos... Bueno, diseño en general probablemente sea casi que nulo. Y pues educación probablemente sea ahí también unas humanidades que estén ahí, pero 2,000, o sea, es un porcentaje de casi nada. O sea, yo hace poco, creo que para un trabajo el año pasado miraba el porcentaje y creo que era menos del 1 o el 2%. No recuerdo muy bien, pero era algo que vos decís despreciable. Es una cantidad de personas que llegan a este nivel y que, pensalo, qué tipo, o sea, es un perfil de un investigador en una área, experto en un área muy particular, sí. muy específica, que ese es otro tema importante, que venimos del generalista de la universidad, pregrado, sí. Nos especializamos un poco más, no tanto, todavía sí. Estamos en un aspecto bastante general en la maestría, pero en el doctorado vos haces un puntito de todo, o sea, yo soy específicamente experto en esa área, o sea, o pretendo llegar a ser experto en esa área, porque mi investigación, mi tesis doctoral es sobre esto, o sea, mis lecturas, mi análisis y demás es sobre eso, y probablemente mi desarrollo profesional como investigador posterior al doctorado sea en esa línea. Entonces, a nivel económico, no tenés tantas oportunidades, porque ¿quiénes hacen investigación en El Salvador? Las universidades. Sí. Y las universidades tampoco es que tengan tanto equipo de investigadores. Y y si empezamos a indagar, porque por repente las universidades tienen equipos, ya sería de ver qué tanto producen. Es decir, entonces eso ya es otra línea de análisis. ¿Y a dónde está la producción? Así que, económicamente, ¿a dónde está el estímulo económico? Hay que dar afuera. Y lo voy a poner sencillo, porque en otros lados, por ejemplo, el trabajo del doctorando es un trabajo. Te pagan que te pagan mal. Bueno, o sea, yo miraba en Twitter mucha gente que está haciendo doctorados y de repente vos decías, bueno, y les pagan. O sea, nosotros, aquí en El Salvador, nosotros tenemos que pagar. O sea, para que veas el nivel de interés, a nivel de la estructura de los procesos científicos a este nivel tan específico de investigación. Es decir, que económicamente hablando, pues, o sea, no sé. Yo no lo haría por dinero realmente. En mi poca experiencia con el doctorado no lo haría por dinero. Descartar a eso. Descartémosla. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la que sigue? ¿Por qué sí lo haría? Sí. Pues yo no sé la gente, pero yo te puedo decir, porque es una cosa muy, muy que tienen que entender, que el doctorado es un proceso muy personal. O sea, es una cosa que vos podés decir, la universidad, la maestría, o sea, sentís como este apego al proceso educativo, ¿no? Pero en el doctorado es realmente personal. Primero porque es tu problema, literalmente es tu problema. Si vos planteas el problema, vos lo desarrollás, porque en este camino de la expertise a la que vas,
y crear conocimiento que habla justamente del concepto, pues el único que entiende o quiere unir los puntos, o como los estás uniendo, sos vos. Entonces... Un camino solitario. Es un camino muy solitario y muy personal. Entonces, ¿por qué lo haría? Probablemente, y en mi caso, voy a hablar de mi caso. Yo lo estoy haciendo porque la investigación siempre me gustó. Uh-huh. Me gustó desde el área de diseño, del área creativa, desde la arquitectura, el diseño, el proceso de investigación orientado hacia estas partes. Sí. Y a lo largo de la experiencia docente, pues te das cuenta de que a nivel fuera de la academia, o sea, es decir, toda esta producción que hacemos, tesis y demás, monografías y demás, fuera de ello, pues prácticamente no escribimos arquitectura. Vos vas a ver, y cuando te digo casi no, pueden haber, ¿qué? 10 artículos, 20. Para la cantidad de arquitectos que somos, es nula, o sea, es nada. Y uno se va dando cuenta de muchos temas en los cuales podés indagar, construir y fortalecer ciertos elementos de nuestro ejercicio a partir de la investigación. Y eso es lo que podrías preguntar. ¿Por qué hacer un doctorado en educación? Cuando probablemente sea la decisión probable el doctorado en arquitectura. Uh-huh. Y es justamente eso. Que yo siempre he creído, y con lo que llevo, es que el proceso de aprendizaje de externo o fuera de la arquitectura, y traerlo y conectarlo, pero que sea siempre del área educativa, me ha permitido entender mejor a la arquitectura, uh-huh, desde el proceso educativo. Es decir, cómo los espacios, cómo la escuela como concepto y espacio arquitectónico se retroalimenta de muchos elementos de la educación. Uh-huh. Pedagogía, didáctica, paradigmas, metodología, de la misma acción educativa. Entonces te das cuenta que probablemente muchas de las preconcepciones arquitectónicas son erróneas en términos conceptuales, o van asociadas a otro tipo de cosas que en arquitectura por sí mismas no las vemos. Como que la arquitectura es un artefacto cultural, que es un elemento ideológico, por ejemplo, que comunica ideología, y que a veces como arquitectos solo creemos que es el espacio bonito, que es el arte, que es la fotografía, que es su lenguaje y demás, y no lo vemos como algo más, la arquitectura. Uh-huh. Entonces, personalmente tomé la decisión, porque como siempre las he tomado, necesitaba este bagaje que no había tenido anteriormente, pues porque pues no lo había pensado, en ser investigador desde la formalidad del investigador científico. Entonces, no a lo económico, en el caso de dinero, pero sí al deseo personal de realizarlo. Y también ese en el caso personal, uh-huh, muy y que posiblemente Oscar por ahí anda, porque eso es lo que estuve leyendo también, de que mucho es el deseo de mi persona ya siguiente nivel. Quiero desarrollarlo, ¿sabes? Y saber sobre esto. Es como esta sensación de ya no solo consumir, uh-huh, sino que va a sonar súper feo con el consumir y producir, uh-huh, pero para que me comprendan, o sea, es decir, ya no solo es yo solo leo, sí, sino más bien yo leo, interpreto, analizo, conecto, uh-huh, reinterpreto y planteo posturas que posiblemente nos lleven a caminos de investigación. O sea, uh-huh, es como un cambio de chip a nivel profesional. O sea, es otro, pues por algo es el tercer ciclo. Sí, eso te iba a decir. Pero es eso, o sea, esta ganas de ser o de enriquecer tu ejercicio profesional y de la profesión como tal desde una perspectiva de investigador formal, ajá, científico. No solo quedarme con, es que yo opino, uh-huh, no, sino vean, esto pasa, y unir a través de una metodología científica, cabal. Es muy personal realmente. Aunque también puede ser
Ajá. Porque también lo he visto, en esto sí lo he visto, de que puede ser que optaste por el doctorado por un final de tu carrera. Es decir, es que yo quiero ser doctor para cerrar con broche de oro mi proceso académico. Ya después de tantos años. Con experiencia. Me lo quiero regalar, quiero hacer una investigación como cierre. No tanto, por ejemplo, como nosotros que estamos relativamente jóvenes. A nivel de investigación estamos jóvenes. Quizás no somos jóvenes, pero a nivel profesional llevamos un poco tiempo dentro del área. Entonces, todavía es como quiero ejercer mi profesión a nivel de esa línea. Pero sí también puede ser como una culminación, porque al final sí tiene cierto prestigio, a veces. Dependiendo a dónde lo hagas, cuál sea tu investigación y cuáles sean tus artículos. También aquí hay un tema importante, ¿va? ¿Sobre qué involucra? O sea, solo porque sos doctor no significa que seas doctor como otros. O sea, hay un nivel depende de tu investigación, así también pues puedo entender si realmente es que es una cosa bien suena súper raro, pero con las investigaciones que yo he hecho últimamente, pues me he dado cuenta que hay gente que tiene el título de doctor y no hace ninguna de las cosas que dices. Supuestamente te dicen que va a hacer según entonces, el grado. Si algo que yo he aprendido es un doctor demostrará sus investigaciones, sus artículos. Tampoco estoy diciendo que tengan que ser investigaciones probas, no, sino que, o sea, yo en algún momento tendré artículos puestos en la web. Eso. Entonces depende, o sea, un doctor... Ya hay dos perspectivas de este lado en las que entendemos por qué lo haríamos. Sí, pues sí. Ahora deberíamos de entender, y podemos pasar a la pregunta de ¿cómo debo prepararme yo? ¿Cómo debo prepararme? Para iniciar, ni siquiera iniciar, buscarlo. Fíjate que... No, ¿sabes cuál nos hace falta? ¿Cuál? La nivel profesional. ¿Por qué hacerlo a nivel profesional? Respondamos ese y después vamos a la sí, vamos a responder. Y la otra, me das tiempo para pensar la otra porque es un poco más compleja. A nivel profesional, ¿por qué harías el doctorado? Especializarte, microespecializarte. O sea, es decir... Que te lo pida también la institución donde trabajas. Fíjate que, bueno, si sos docente probablemente te obliguen a. Sí. Porque como docente... O sea, entendamos la docencia que no solo es dar clases. La docencia está en la parte de proyección social, está en la parte de investigación y está en la parte de docente. Entonces, como docente, las escuelas suelen pedirte y normalmente en las valoraciones valoran mejor a los docentes doctor. En teoría. Pero una cosa que también he aprendido es que una cosa es ser investigador y otra cosa es ser docente. y creo que los perfiles... Dos papeles diferentes. Y yo creo que los perfiles de enseñar, por muy doctorado que sea, si no tienes la habilidad y bien desarrollada, pues tus clases van a ser... No van a funcionar, pues no funcionan. Sí. Yo creo que por eso, si sos docente, sí es casi que tu camino a largo plazo. Si estás fuera de eso, no lo sé, tal vez los científicos, como con ciencias puras, probablemente les desarrolla un prestigio profesional haber desarrollado una tesis, que la tesis pueda generar otros insumos al mercado. Sí. Ahí creo que sí, pero en cambio nosotros... Sí, a nivel profesional creo que sí. O sea, si hablamos de arquitectura y no estás dentro de la academia, es inútil ser doctor. No te sirve. Sería un desperdicio. Pero si sos docente, lo mínimo que deberías de ser es doctor. En términos de, obviamente, si estás en ciertas posiciones, pues. Sí, no es que soy docente, voy a ser doctor. Nada que ver, nada que ver. No tiene nada que ver así. ¿Sí? Yo así lo mirara. Bien simple, va, pero es que ahí sí no hay mucho... Está más directo. Es que no hay mucha vuelta, ahí, o sea, no hay mucha vuelta.
De por sí la complejidad del tercer ciclo hace pregunta. Esto difícil. La pregunta, regresamos a la pregunta. Mira, ¿cómo deberías de estar preparado? Yo creo que... ¿O a qué te enfrentas? Primero. Este tercer ciclo, yo lo afrontara primero indagando qué tipo de programa necesito, dependiendo mi tiempo. Es decir, por ejemplo, si vos pensás en una posición doctoral, por ejemplo, y que sea tu trabajo, que te mantengan durante 3 o 4 años mientras haces la investigación, bueno, entonces buscas programas así. Si no tenés tiempo y de repente, pues la versión online te funcione, te funciona. O pues nosotros que yo estoy en una semipresencial, que realmente es virtual total, aunque nos reunimos, entonces es híbrida. Realmente al final depende mucho del contexto. O sea, primero el programa, lo importante. Si de repente tenés poco tiempo, pero tenés suficiente información para tu proceso de investigación. ¿Cómo podrías definir lo del tiempo? Comparémoslo a maestría. Tiempo. O sea, es decir, no tenés nada más que hacer que trabajar y estudiar. Probablemente busques un programa mucho más directo. Yo creo que aquí es importante son tus competencias de investigador. Es decir, qué tan desarrollada tengas la redacción, la escritura, tu estilo, qué tanto tengas conocimiento en términos de desarrollo de investigación. Y ahí es donde también decidís el programa, porque, por ejemplo, en mi caso, es como una mezcla de 2 años de estudio y 2 años de investigación. Y en estos 2 años, pues, te guían a desarrollar tu problema. Y tenés muchos ejercicios de redacción, de estructurarte el pensamiento hacia la investigación científica. Hay otros programas que prácticamente entras y ya prácticamente te piden el anteproyecto para entrar a la posición. Entonces yo creo que dependiendo de tu perfil, dependiendo de tu tiempo real, porque aquí sí no soñes con nada más que eso, porque es dedicarle, o sea, es tu trabajo realmente. O sea, yo pago para trabajar técnicamente. Te voy a decir, a diferencia de la maestría y del pregrado, ahí este es tu trabajo. Y sobre todo, porque vos me preguntás lo del tiempo. Sí. Y es que es una situación bien relativa, porque depende mucho de tus habilidades, depende mucho de tu profundidad de análisis, de tu facilidad o no facilidad de interpretación. Por ejemplo, para mí es un proceso lento. ¿Por qué? Porque tengo que leer, investigar, pero antes de todo eso necesito comprender lo que estoy tratando de hacer. Entonces me tomo un tiempo para comprender por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, qué necesito, qué no. Y a partir de eso, sistematizar un proceso que puede parecer simple, pero que la estructura me puede llevar a solventar ciertas etapas, un ensayo, un proceso de investigación chiquito. O sea, pues ese tiempo tan relativo que puede ser que te puedes tardar. Vos sos súper bueno, te tardas una semana. O como yo, que de repente estoy en algo bastante nuevo y que me toca hacer el triple de trabajo para estar más o menos al nivel que requiere el programa. Entonces, otra perspectiva para entender a qué nos afrontamos. Prepararte implica que a mí me preguntara si con la experiencia, con los 2 años que he llevado a la mitad del programa, ¿qué ha pasado? Ya al final del programa ya probablemente cambie de opinión, pero hoy por hoy, yo si pensara previo a hacer el doctorado, ¿qué voy a investigar? Eso es clave. ¿Qué? Y no hablamos de tema, hablamos de un problema. Un problema de investigación. Obviamente también depende del programa, pero... Y eso también debería estar relativo a saber qué tanto han investigado sobre el mismo problema. Claro, no vaya a ser que quiero saber la misma pregunta. Mejor leo lo que investigó. Sí, no, y sobre todo porque hay una cosa importante. Porque a veces, por ejemplo, vos en la universidad decís... es que yo no encontré ningún tipo de investigación. Entonces lo que yo estoy haciendo es nuevo. A esta altura de la vida te das cuenta de que siempre hay alguien que ha abordado tu tema.
La única gran diferencia es que la perspectiva, el contexto y un montón de situaciones alrededor de cómo lo abordó es lo que cambia. Cuando hablamos de crear conocimiento no significa que voy a inventarme aquí un vocabulario nuevo. No, sino que más bien la perspectiva y el acercamiento y el abordaje del problema es lo que cambia. Y eso ya solo cambiarle un girito a, por ejemplo, a la creatividad y hacer el mix que yo estoy haciendo, ya con eso ya cambia. Porque primero, de repente, este mix creatividad y elementos digitales pareciera que no es tan importante y no se le está dando. Y empezás a buscar y voy a encontrar que no sos vos el único loco que pensaste que está algo raro. Y hay un problema. Sí, pues sí. Entonces yo haría eso, o sea, investigar, justo, como decir, ver qué hay del mambo. Y también recordemos que de alguna otra manera está muy relacionado en nuestro día a día como profesionales, como docentes, como profesionales del área que vayamos a hacer el doctorado. Y que al final, vos podés decir, bueno, una maestría, 2 años, 1 año, fácil, pero el doctorado ya suena pesadito. Pero el doctorado son mínimo. Exacto. 3, 4 años. Porque yo he estado leyendo y... Puede llegar a 6 años, he visto. Y es una de las cosas que yo leía antes y por eso yo le tengo alto respeto a este proceso. Y muy respeto, tal vez sido que de verdad me da miedo. Es que, o sea, vos ves gente de 5 o de 6 años, o sea, que son procesos largos, son procesos tortuosos. Y es que lo que no, es bien difícil de explicar, porque o sea, yo te puedo explicar mi experiencia, porque no la podés extrapolar a otro. O sea, difícilmente, a diferencia de la maestría, la universidad, que es un poco más colectivo. En este es totalmente tu problema. Y cuando hablo de tu problema, literalmente tu experiencia gira alrededor de esa situación. Entonces, el agobio, el no sentir, el no saber para dónde agarrar, el leer, o sea, es un proceso muy complicado. Entonces se vuelve todavía este encuentro con el proceso educativo un poquito más fuerte. Lo que pasa es que es justamente el tema, estás creando una situación para un problema o situaciones alrededor de un problema que vos has visto, que vos has detectado, y que vos querés, pues obviamente analizar, indagar, profundizar y pues darle respuesta. Entonces, o sea, obviamente, ¿sabes? Como el Quijote, cuando solo el Quijote, él solo miraba a los monstruos. O sea, probablemente el Quijote estaba haciendo un proceso de doctorado y para él eso era un problema. Y toda la demás gente no va. Nada, había nada. Ajá, es que justamente así. Es así. Entonces, o sea, es decir, esto te puede durar 4 años, como te puede durar 8 o 9 años. Y de verdad, o sea, le estoy diciendo todo lo que yo analicé previo. Hay un buen porcentaje que no lo va a terminar. ¿Por qué? Porque el problema que desarrolló no está dentro de los requerimientos del programa, simplemente por la carga emocional que requiere tanto golpeteo, porque te está golpeando, o sea, es decir, como en Star Wars, por ejemplo, Luke tenía, o sea, tenía un hoyo de 2 metros donde tenía que pegarle para destruir a la estrella de la muerte, ¿no? Sí. Así es. Tenés un disparo y tenés que pegarle. Y a veces te intentás y no le das. Hasta que le des, pero eso puede ser un tiempo. Uy, no definido por. Claro, entonces, la educación. Entonces el nivel de frustración es complicado. Y hay que saberlo gestionar. Y es complicado. En esa complejidad, bueno, prepararte el previo y durante. Y emocionalmente, sí. Porque si en la maestría perdías amigos, aquí perdés vida total.
Sí, o sea, es totalmente desgastante. Cuando estás en modo estudio, Solo eso. Obviamente, depende de tus habilidades. Yo les estoy hablando de las habilidades que probablemente sea de alguien normal. Ajá, normal hacia abajo en procesos de investigación. O sea, que, por ejemplo, nosotros en la carrera no nos enseñaron esto, pues. Y sería posible, poniéndolo así. Bueno, ya terminé mi pregrado, ya hice mi maestría. Ay, me he hecho... me animo a hacer el doctorado. ¿Será posible Sería el eso? camino así, sí. Ajá, ir tan directo uno tras otro. Mira, hay gente que lo ha hecho. Pero yo creo que depende mucho del programa. Probablemente es un programa más light. Es un programa que cree que su público es justamente personas sin tanta experiencia. Debe de haber un acomodo. Debe de haber. Es que, como te digo, hay programas de programas. Y hay de doctorados, pues. Y en cuestión de costos, ya que la duración puede ser 3 a más años. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchos problemas cuando haces tu trabajo y te pagan. Exacto. Pues vos vas cada año en base a resultados. Tenés la presión adicional. Sí. Vaya, por ejemplo, mi presión es que tengo que pagar, pues. Sí. Y probablemente un año más es pagar un año más. Que tampoco es barato, sí. Pues, porque serán, ¿qué? En el año unos 2,000 y algo, 2,500 al año. O sea, es un costo de... Para... Es considerable. Es considerable, no, o sea, más el tiempo, más la energía, más los libros que de alguna manera... O sea, porque no todo está en internet. Y eso, lastimosamente, así es. Hay un libro, por ejemplo, que yo llevo 2 años buscándolo. O sea, encontré la cita, pero ¿crees que encuentro el libro? Ni en físico, en nada. O sea, yo asumo que ese libro nadie lo vio. Solo esa persona lo encontró. Sea, por ejemplo, o sea, si lo encontrara, lo comprara. Pero es un gasto, pues. Sí. Entonces es que es complejo. Bastante más complejo de lo que la gente cree. Sí. Y no se habla mucho. Se veces escucha las palabras de que sí, puede ser tortuoso. Y que no todos tienen que optar por hacerlo. Yo creo que en los últimos años ha habido una transparencia del proceso. Porque yo sí pueden ver mucho en videos de YouTube fracasos en discernimiento, o sea, de los exámenes. O sea, hay contenido adecuado que ver para entender a la gravedad a que te estás afrontando. Previo a. O sea, y es decir, tampoco te estoy diciendo no lo hagas, porque yo lo estoy haciendo. Pero toma la perspectiva completa, no solo la emoción. Ajá, no solo, quiero ser doctor, va. Sí. No, sino que tomarlo. Entonces, es una decisión muy personal y muy complicada, porque tiene muchas variables. Muchas variables, de verdad, muchas variables. Gusto, sí. Y lo dicen muchos mis profesores. O sea, uno tiene que tener como este círculo de apoyo, porque también que te entienda o sea, que te entiendan no la situación porque no la van a entender, sino va bien que te apoyen en las partes que puedan entender, que estás estresado, que no puedes ir, que no tienes tanto tiempo para reunirte, que necesitas solo verte desahogarte, o sea, como ese círculo de apoyo, sí. Pero sí, es que es todo eso, Chris. Todo eso es un doctorado. La investigación y la tesis ya es otro pedo. Ese es otro pedo. Que te genera también ansiedad y demás, porque como repetimos, vos estás abriendo el camino. Yo quiero cerrar con 2 preguntas, porque ya entendimos esta parte. ¿Qué es agonía? Sí, es agonía. Entonces, ¿a qué se debería dedicar alguien que termina un doctorado? Aquí vamos a suponer. Ajá. Porque pues yo voy. De duda. Sí, yo voy justamente en el proceso de investigación ya de anteproyecto primero y después de tesis, entonces no sé. Según lo que yo he investigado, lo que yo pretendería hacer como profesional, primero sería una de las cosas que a mí me gusta mucho es la divulgación. Trabajar mucho en la divulgación de arquitectura, de educación, del área de diseño, pero en términos más, sobre todo en temas conceptuales, que es lo que trabajé en la maestría,
en la parte educativa, o sea, trabajar mucho en conceptos que ustedes lo pueden ver aquí en la escuela, pues, o sea, es decir, lo vemos en los shorts, o sea, ese desarrollo de sistematización y a veces de síntesis son gracias parte del proceso doctoral. Es decir, bueno, ¿cómo agarro un concepto? Busco referencias, boom, y lo hago en un producto de divulgación, por ejemplo. Eso podría ser un trabajo que me gustaría profundizar en ello. Y es investigación formal, investigador. Vas a un puesto de universidad a resolver y entender y comprender problemas de tu universidad o de tu país, pues. Y ahí la otra. Investigador, si es que no hay para dónde. ¿Qué debe hacer diferente o qué haría realmente diferente contra alguien de pregrado o alguien de maestría? ¿Qué hace diferente un doctorado? Vamos a hablar de lo idílico. Ajá, exactamente. De lo que debería ser. Bueno, ¿qué está haciendo de diferente esta persona? Mira, yo, como digo, con lo que he investigado y con lo que he vivido, para mí la diferencia grande con los otros niveles académicos es la construcción que podés llegar a hacer metodológica de tus posturas, argumentos y de un proceso científico de investigación. Es decir, que el doctorando o el doctorado o el doctor o la doctora en sus planteamientos de situaciones, la estructura por la cual te lo explica, te lo comparte o incluso o lo desarrolla, tiene una secuencia muy particular asociada a su desarrollo científico. Y obviamente eso debería de verse en sus posturas, en sus escrituras, o sea, la forma de redactar y de comunicar debería de ser distinta, porque has pasado por un proceso de aplicación metodológica que te permite entender diferentes maneras de abordar un problema desde su perspectiva, desde el paradigma. No es lo mismo un paradigma positivista muy cuantitativo que un paradigma interpretativo cualitativo, por ejemplo. Y dentro de ese paradigma hay 400,000 visiones. Entonces, aproximarte a una situación o a un problema diario, cotidiano, pues debería de ser distinta. Ajá, es decir, lo deberías de oler al momento de que dices, este habla distinto, sí. Construye distinto sus posturas, por ejemplo. Y que pudiera diferenciarse. Solo para entender, al construir posturas puede ser que el vocabulario sea más amplio. Y es que no es por otra cosa, pero es que para el trabajo que haces lees un montón. Es que no significa que buscas confundir a las personas a través No, deberías tener la capacidad de poderlo explicar. No que la gente entienda, no es sino de la mejor manera posible. Porque no es confundir a través de... Sí, porque, o sea, no solo es hablar bonito por hablar bonito. No, sino que más bien, yo lo oriento más a la construcción de la postura. Por ejemplo, como nosotros lo agarramos, o sea, ese proceso de agarrar el concepto principal, después derivarlo, y probablemente nos hace falta trabajarlo mucho más en la conclusión, como ese paso a paso. Eso es un pensamiento científico, secuencial, desde la epistemología del concepto. Empezamos viendo diferentes perspectivas, le agregamos en este caso nuestra axiología, que son nuestras opiniones, nuestras vivencias. Entonces, esa construcción así, que nosotros hemos ido mejorando también, es gracias también a la experiencia académica. Y en este caso, en algún momento también hemos ido mejorando un poquito por el tema doctoral, ¿no? Pues, sí, es que eso es. Y un doctor debe de investigar y tiene que escribir. Y divulgar. No, lo que pasa es que, una cosa es la divulgación. En la divulgación sí tenés que simplificar en un lenguaje más... O sea, pero yo no lo dije divulgar de esa manera, sino divulgar, o sea, mostrar. Escrito, sí, no. Mostrarlos, no guardarlos, o tenerlos privados. Un investigador que no comparta
primero, es decir, ¿para qué vas a estar investigando si no compartís? Si en la investigación, una parte importante es este discernimiento de contexto. O sea, imagínate si todos los doctores o investigadores pensaran igual, yo no tuviera una base de datos para buscar más información. Sí, no, tiene que divulgar, sí, ya te entendí, divulgar. Sí, sí. No, porque yo lo había entendido en términos de divulgar como la simplificación, ajá. Sí, no, yo a veces soy por eso siempre te pregunto. Entonces sí, no, tiene que expresar, o sea, un investigador que guarde sus tesoros. Porque si no, ¿cómo sé que es investigador? Solo porque me dijo que es investigador. Solo porque no es detective. Es lo que yo, no es detective que guarde las cosas en secreto, es lo que yo te decía al principio, que hay de doctores. Y para mí, hay cierto nivel de desarrollo profesional doctoral de alguien que no divulgue, que no escriba. Sí, no, me parece que tiene el título por el tener el título. Y son tan pocos como para para hacer eso. Como para perder esas habilidades, supuestas habilidades de investigación. Sí. No, yo creería que la gran mayoría de doctores probablemente, y cuando hablamos de divulgación no significa solo artículos, sino que en sus propias clases o en redes sociales, o sea, divulgar de alguna manera su proceso de investigación. Sí, no. Guardar las cosas en secreto, no, vos. Dejarlas solo para que unos nada más la vean. Ni que fuera el proyecto Manhattan, ya hasta ese se sabía. Bueno, yo creo que aquí... ¿Resumamos? Sí. ¿Cómo podríamos resumirlo? ¿Vos cómo lo has percibido? Fíjate que eso es una muy buena pregunta. Para alguien que no lo ha tomado, lo escucho desde afuera. Y lo ves desde afuera, ¿cómo lo percibís? Lo tomo como un proceso tortuoso, pero enriquecedor. O sea, tiene la doble, ese amor-odio que tenés sobre... Sí, sobre ese proceso educativo. También tenés que estar totalmente consciente a lo que te estás metiendo, así me da la impresión, porque tenés que planificar para que funcione. Sabes que va a tomar tiempo, le vas a dedicar, y como decís, si no hay todas las habilidades o tus habilidades toman más tiempo para desarrollar los elementos que necesitas de vos mismo para resolver. Necesitas tener una conciencia de tus habilidades. Es que fíjate que una de las cosas que yo siempre digo a la gente es que realmente tienen que tener conciencia de sus habilidades y de los problemas que les cuesta, las cosas que les cuesta. Y a partir de eso gestionar. Y de lo último, lo interesante para mí del doctorado al final es esta parte que ya mencionas, el poder tener el resultado de algo que puede llevarte a algo más, una investigación o hacia otros procesos. Me parece un aporte bastante diferente hacia lo que se hace a partir de los otros grados. Claro, porque pues sí. Es que mira, y si hablamos del contexto, y si hablamos en el contexto nacional, realmente necesitarías un ejército no tan grande, pero necesitas un ejército, un batallón, por ejemplo, de doctores que estén trabajando en diversas áreas. Mejorando. Que empeces a alimentar el mismo ejercicio social a partir de la investigación. Que usted considere que no es práctico. Es que esto es netamente abstracción dentro del empirismo, de lo que pueda generar una investigación, pero que es el primer paso para poder cambiar muchas cosas. Es ver la situación, comprenderla, analizarla, entenderla y a partir de ello buscar diferentes escenarios y resultados. Entonces, si querés cambiar el país en todas circunstancias, probablemente necesites muchos investigadores que empiecen a cuestionarse, que empiecen a hacerse preguntas y a resolverlas. Y a partir de eso, podés entrar con lo práctico, pues. Con buenos profesionales en las maestrías, con buenos profesionales a nivel universitario.
Sí, pero sin este nivel, sin este tercer nivel desarrollado, que justamente es uno de los programas, no sé si de la UNESCO o de la... No recuerdo de una de estas organizaciones que habla que en Latinoamérica tiene que crecer el número de doctorandos. ¿Por qué? Porque la retroalimentación a través de la investigación es muy importante. Entonces, pues sí, en el contexto nacional es muy necesario. El problema es que volvemos al principio. Regresamos a, bueno, no es por el dinero. Sí, es justo. Si no tenés incentivos para hacer todo este esfuerzo, lo haces porque querés, por satisfacción personal. Y probablemente se te abran oportunidades y demás. Pero no es que, bien, un doctorado, o sea, ponerle en una circunstancia de lista, yo estoy investigando, viniera a las universidades, ¿y qué estás haciendo? Sí, hombre, te lo pago, te hago aquí, o sea, porque probablemente mi investigación le vaya a beneficiar no solo a la universidad. No solo a la universidad, a las universidades, por ejemplo, o al sistema educativo, por decirte algo. Sí. Entonces, ¿ves cómo el mismo sistema actual y local te va como, no, ¿para qué? No. Ya tengo unos que me hacen el trabajo. Así va a tener comida. Pero eso. Pero sí es cansado. Sí, entonces esa es la perspectiva que tengo yo. Okay. Hasta este momento. Ya veremos qué pasa en estos 2 años. Bueno, gente, ha sido una plática interesante. Es algo que yo quería hablar de eso un montón, porque realmente nadie habla de estos tres, de lo que nosotros hemos tratado de hablar desde una perspectiva no tan formal, de una perspectiva no comercial, porque pareciera que esto puede ser un campo pagado, pero no es un campo pagado, simplemente es una inquietud que nosotros hemos llegado a tener en los diferentes momentos al momento de decidir el seguir estudiando. Y digamos que tenemos la suerte y el privilegio de tener los 3 niveles cubiertos, y eso ya es mucho decir. Así que ha sido interesante. Terminaríamos esta trilogía. Esta trilogía porque es el tercer ciclo justamente. Pero creo el siguiente episodio, que sería el 91, vamos a analizar un poquito si realmente las universidades están haciendo lo que deberían de hacer, si las maestrías realmente dentro de este sistema funcionan, el doctorado que podría hacer, ver cómo hacemos un análisis crítico de la situación de los niveles académicos. Y pues eso, la verdad que ha estado muy bueno. Espero no haber hablado mucho, porque creo que llevamos 1 hora aquí. Bueno. Nos emocionamos. Bueno, a despedirnos. Despidámonos. Bueno, nos pueden escuchar, ver en Spotify, YouTube. Gracias a gente que si es nueva, pues suscríbete, dale like, comparte, que es la única manera que nosotros podemos crecer como divulgadores. Sí. Este es el episodio, ha sido el episodio número 90. Ya va a ser 91, es que como me confundí con el último que mencionaste. Episodio 90 de la desescuela, hablamos del doctorado y así terminamos la trilogía de los 3 niveles académicos. Gente, feliz 15 días, nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un gustazo y hemos ido Oscar y Cristi Oscar en el episodio 90 de Los Rebeldes de la Desescuela. Gente, nos vemos. Chao, se me cuidan.